Año 1898. España está inmersa en la guerra de Cuba. Hombres de todo el país son llamados al frente, también de Alfaro, y al regreso de un herido, como su familia carece de recursos para atender a su alivio, la corporación, siguiendo la costumbre como con los demás, acuerda correrle con una peseta diaria. El señor alcalde hizo presente que se trataba de constituir en esta ciudad una subcomisión de la Cruz Roja y por lo tanto suplicaba al ayuntamiento prestase toda clase de auxilios al proyecto tan loable como patriótico. Enterada la corporación, declara ser con satisfacción el establecimiento en la localidad de asociación tan benéfica y hallarse dispuesta una vez organizada a prestarle todo aquello necesario a su desarrollo dentro de la esfera de sus atribuciones y en cuanto se lo consienta su situación económica. Yo he conocido de camilleros, el Santi, el pata que te he dicho, su abuelo también era de la Cruz Roja. El señor Cecilio Malumbres, el padre de Luis, también era de la Cruz Roja. El señor Juanito Angós, que era tío de Luis Malumbres, hermano de su madre, porque ya no iban los padres, pero avisábamos a los hijos y después pues hacían los hijos, El 14 de diciembre de 1936, según las actas, doña Marta Iribarren y López de Montenegro, presidenta de la Cruz Roja en Alfaro, solicita al señor alcalde autorización para la utilización del Santo Hospital con las camas existentes a excepción de la planta alta. Disponía la institución de 22 camas holgadamente instaladas y vestidas, atendidas por 6 hijas de la caridad y 20 señoritas ayudantes de enfermeras. Nosotros todo, allí estaban las camillas, allí estaba todo. Todo lo que ocurría enseguida por las camillas al hospital. Si había alguna junta de algo, en el hospital, todo. Eso, haciendo todos esos servicios que te he dicho de ir a los toros, que era obligado. Después cuando se formó el campo de la Florida y cerraron ya todos, nos obligaron a ir a fútbol también. Y todos los servicios que había que hacer, cuando la Virgen del Burgo, cuando tal, cuando cual, que la coronación, pues había que tener un puesto allí, en los encierros, pues a todos los encierros. A todo había que ir. En 1959, los camilleros realizan una actuación en un accidente ferroviario. En este tiempo aparece por primera vez en las actas el nombre de don Vicente Moreno Fernández, hombre fuertemente vinculado a nuestra casa, colaborador y organizador extraordinario, que con su voluntad hizo renacer Cruz Roja en nuestra ciudad. Se iba con las 2 camillas, si hacían falta, una camilla. Había que ir a buscar un vehículo, un camión, un tal, un cual, lo que fuera, una camioneta, no te podía decir nadie que no, porque si ya iba la Guardia Civil, a donde os llamen, le decían al dueño. Y así se hacían todas las cosas. La primera ambulancia, pues cerca del año 70, Eso fue en los últimos años ya, cuando me tocó algo con la Cruz Roja y era la primera que trajo la Cruz Roja al Alfaro. Siendo presidente don Juan Antonio Tus y presidenta de honor doña Pruden Ruiz de Gordejuela, se compra la primera casa que luego sería nuestra actual sede. 4 años más tarde, entra a prestar servicio el nuevo puesto de socorro, con 9 soldados y 30 voluntarios. Yo fui el primer soldado en esta institución, en el puesto de socorro de Alfaro, junto con Javier Atienza Palomares. Fuimos los 2 primeros soldados, en el que inicialmente pues era una casita, lo justo, la habitación y el despacho donde estábamos allí metidos y tal, que solo teníamos teléfono por aquella época, no había comunicación de ningún otro tipo que no fuera el teléfono, y a partir de ahí cada 3 meses iban viniendo voluntarios. Todos los martes del año había reuniones en donde se comentaban las circunstancias que se habían dado durante la semana, así como aquellas actividades que quedaban pendientes para hacer en el resto de lo que quedara de semana. Por supuesto, servía para reunirnos, tomar un café, lavar la ropa en una lavadora vieja, planchar las chicas, parte fundamental en esta casa, las chicas que hicieron una gran labor, porque al final ellas tenían el toque, aunque los soldados cuidaban o cuidábamos esto, pues lógicamente no cabe la menor duda de que las chicas hacían una gran labor. Una base también importante fue que cuando se evolucionó a hacer un nuevo puesto de socorro.
En el año 1981 preside nuestra casa don Luis Alegre. Es esta asamblea la que decide hacer el edificio que hoy alberga nuestra sede. Se celebra un festival taurino para conseguir fondos, y son un gran número de alfareños los que deciden hacerse socios y colaborar económicamente para su construcción. Sí que recuerdo quizás la foto, no sé si con la primera piedra, sí. O sea, igual vimos más el resultado y su orgullo, sí. Pero ese día a día que desconocemos de cómo consiguió el dinero, de cómo consiguió las cuotas en el pueblo, que la gente se involucrara, que todo el pueblo, que al final era la Cruz Roja de todos, ¿no? Era un poco la idea de que la Cruz Roja es y ha sido, yo creo que el organismo más de que nos sentimos más orgullosos, que si te pasa algo, pues llamas a la Cruz Roja, ¿no? Y eso está guay. En el que durante el tiempo que se realizó la obra nos pasamos a un edificio enfrente de donde estaba el puesto, que era la antigua Cocasa, y cuando se hizo el nuevo edificio, ahí fue donde el pueblo realmente dio lo que tenía: ayudas económicas, ayudas en cuanto a los fabricantes de ladrillos, ayudas de todo tipo de industriales que nos dieron de todo tipo de dinero, en el cual nos permitió poder hacer esta obra, en la cual también por parte de los constructores y tal, también hubo grandes ayudas. Y se molestaron en demasía, y sobre todo la gente que aquí estaba trabajando. Nos permitió montar toda la sede al último detalle. Ya no voy a decir que sería la sede mejor de La Rioja, como alfareño igual diría que hasta de España. Con motivo de su inauguración, se celebra en la Lonja de San Miguel una misa con la asistencia del presidente de la Cruz Roja Internacional, autoridades regionales, locales y militares, altos cargos de Cruz Roja, socios y voluntarios. Bueno, pues ese precisamente fue el día que se reunieron en la Plaza de España todas las Cruz Rojas de la provincia, todas las bandas de tambores, bueno, estaba la Plaza de España, totalmente cubierto de uniformes de la Cruz Roja. Yo cuando fui a pedirle a Enrique de la Mata y a contarles todos los años que llevaba la Cruz Roja de Alfaro sirviendo a los riojanos, porque era toda la Rioja Baja la que dependía de ellos, la ilusión de ese pueblo, que es todo el pueblo es Cruz Roja, todo el pueblo se siente Cruz Roja, todo el pueblo va a participar. Llegó el día de la inauguración, bajaron, bueno, todas las tropas, todos los voluntarios, porque era, yo creo, de los días grandes que ha tenido la Cruz Roja en La Rioja. Salieron todas las autoridades, bajaron y llegó Enrique de la Mata. Y después de ponernos allá en vuestra preciosísima plaza, delante de San Miguel, llena hasta la bandera, le tocó el momento de hablar a Enrique de la Mata. Las campanas de San Miguel reempezaron a repicar porque era la hora de misa. ¡Plin, plan! Yo creo que todas las cigüeñas, todas las campanas, todo el pueblo aplaudiendo de pie. Y Enrique de la Mata siempre me decía, y así empezó su discurso: he recorrido todas las cruces rojas del mundo, casi todas. Nunca, jamás me han acogido con un arrebato de campanas. Tras finalizar el acto oficial en la Plaza de España de Alfaro, los militares y voluntarios desfilaron hasta la sede de Cruz Roja, acompañados del numeroso público que les brindaron su aplauso y reconocimiento. Una vez allí, los presidentes don Enrique de la Mata y don Luis Alegre, en el acto protocolario posterior, procedieron al momento más solemne del evento, como es cortar la cinta de honor, y así dieron por inaugurada la nueva sede. Posteriormente se procedió al izado de la bandera en el asta del balcón y se firmó el acta de inauguración. Comencé a partir de los 18 o 19 años hasta posiblemente los 45, no me acuerdo la edad en que terminé, y en la que en ese tiempo recogí el testigo de Vicente Moreno, junto con un montón de voluntarios que eran y fueron el alma de la Cruz Roja en Alfaro. Mira, yo llegué a Cruz Roja
a través de unos amigos. Yo tenía 14 años y era Luis Ramos, que luego hizo el servicio militar conmigo, y nos contaban historias de las cosas que veían en Cruz Roja, de las cosas que hacían y tal. Y bueno, pues nosotros con 14 años nos encantaban las cosas que nos iban contando. En aquel momento el tema del voluntariado se comenzaba a los 16 años, una cosa así, que pasabas a las voluntario de socorros y emergencias, y entonces fuimos un día, nos presentamos en Cruz Roja y dijimos que queríamos ser voluntarios de Cruz Roja. Y como no teníamos los 16 años, nos invitaron a que organizáramos nosotros mismos Cruz Roja Juventud en Alfaro, que no existía. Oye, pues mira, Cruz Roja Juventud existe, pero en Alfaro no hay nada, ¿por qué no la montáis vosotros? Y la organizamos. Y entonces con Luis Ramos, que éramos amigos, ya os digo, de cuadrilla, de cole y de todo, pues y fuimos capaces de hacerles actividades de ocio y tiempo libre, e hicimos excursiones. Recuerdo haber llevado al grupo a las huellas de Enciso, que entonces las huellas de dinosaurios, a las signitas. Pedro Andelo se hizo cargo entonces de Juventud y me pidió que volviese, por favor. Volví, montamos algo, Pedro y yo. Recuerdo a José Calvo Larrea, nosotros le llamamos el abuelo, y nos dijo, mira, una actividad bonita que podéis hacer es eso. Y acertó, porque cuando llegábamos, las familias nos esperaban a que, si estábamos 1 hora o 2 horas hablando con el familiar mayor, le alegrábamos la tarde del domingo. El hombre estaba esperándonos a que le contáramos qué habíamos hecho nosotros en la semana, porque el pobre no salía de casa, ¿eh? O sea que José también nos ayudó a los jóvenes. Tenía 70 y tantos años y seguía siendo voluntario y seguía disfrutando de ir a socorros y emergencias. Llevaba también una trayectoria en Cruz Roja tremenda, ¿no? Con Vicente Moreno, una persona que era una institución, una persona formal, entregada. De hecho, cuando falleció, lo recuerdo perfectamente, yo llevé a Vicente Moreno el féretro con la bandera de Cruz Roja de la Fonda, que era el negocio familiar. Lo subimos en hombros a San Miguel y lo llevábamos los voluntarios. Todos sentíamos algo especial por Vicente. Sabíamos que había sido, pues yo creo que llegó a ser sargento de Cruz Roja. Recuerdo haber participado en la fundación de la banda de cornetas y tambores, que fue durante unos años, era una actividad muy propia de Cruz Roja, para nada militarizada, era una banda de cornetas y tambores, simplemente. No era... Y también nos ayudó a aprender un poco de música, a los que no teníamos oído, y a tocar y a desfilar, en fin. Estando en Logroño en una reunión de Cruz Roja, estaba Carmen Mestre, que era la directora de representante nacional, Carmen Mestre, y se le ocurrió decir que se van a suprimir las bandas de trompetas y tambores de Cruz Roja, van a quedar suprimidas. Cuando acabó de hablar ella, le digo, Carmen, espera un momento, en Alfaro ni tú ni nadie me prohibirá a mí que saque la banda de tambores. Nunca, en la vida. Y te digo por qué. El día de la postulación de Cruz Roja en el Rincón de Soto, Aldea Nueva de Ebro y Grábalos, si no va la banda de trompetas y tambores, no da un duro ni San Pedro. Va la banda y la gente se la calle como locos. Salen como locos. Y entonces se saca. Entonces a la cajita esa, a la ducha, van echando dinero. Si no, no. Y dice, bueno, si lo ves así, tú lo ves así, pues digo, no, si lo veo así. Y digas tú lo que digas, lo voy a hacer. O sea que no me lo niegues, pues es igual, lo voy a hacer. Vale, de acuerdo. Cogí el mapa del Alfaro y lo dividí en 13 pedazos, en 13. Y a cada uno le di uno. Ir por casa por casa, ir casa por casa y a conseguir dinero. Pero como casa por casa. Hicimos una recaudación, ahora no me acuerdo exactamente, pero no sé si llegaron, no sé si fueron 2 millones de pesetas entonces. Eso lo hice con mi gente, con los de la Junta. También había otra de las actividades importantes que se hacían, que eran muchas salidas para hacer posibles siniestros que podrían ocurrir. Muchos se hicieron en el Monte de Yerga, también se hizo en el edificio de la cárcel en varias ocasiones cuando estaba el edificio en peores condiciones. También se hicieron en la Azucarera, en muchos espacios abiertos en donde movíamos mucha gente y donde era una manera de pasar un día agradable entre todos y conocernos entre todos.
Celebración de la festividad de San Juan de Dios, un 8 de marzo, patrón de los camilleros. Fue enfermero y el fundador de la orden hospitalaria que lleva su nombre. Los voluntarios de Cruz Roja lo celebran con un desfile. Yo estuve, en definitiva, he estado 23 años en Cruz Roja, de los cuales 11 estuve como presidente de la asamblea local. En ese tiempo, realmente, lo que yo he podido aportar, yo creo que me ha aportado más la Cruz Roja a mí, verdaderamente, que lo que yo he podido aportar. Pero bueno, sí que es cierto que en ese tiempo, en el tiempo sobre todo en el que yo estuve de presidente, lo que más, puntos más fuertes que podemos hablar del tema de teleasistencia, que es donde cogió su verdadero boom y trabajo en esa época. El albergue, cuando tuvimos el albergue de transeúntes, de temporeros y tal, que realmente fue el principio de la base donde ahora se hace todo lo que es el albergue de temporeros por parte del ayuntamiento y demás. Y luego, bueno, la primera UBI móvil que hubo en Alfaro también la trajimos estando nosotros, tú lo sabes muy bien. Y realmente yo creo que fue un crecimiento importante, así como anteriormente con Luis y con Carlos Melero, que fueron los que estuvieron antes que yo, se hizo el edificio, se creó. Ya en ese tiempo fue más el trabajo, sobre todo de trabajo social. La primera trabajadora social la conseguimos traer nosotros, estando nosotros también en la dirección. Sobre todo fue el tema social, yo creo que fue un boom importante. Luego ya, bueno, se hizo todo el trabajo de voluntariado, que también fue muy importante, se creció muchísimo con el tema de voluntariado durante ese tiempo. Tras realizar los cursos de primeros auxilios para aprender a cómo evaluar adecuadamente una situación de emergencia y tomar decisiones en momentos críticos, se realizaron unos ejercicios prácticos en el campo. En algunas ocasiones se han realizado simulacros de intervención en accidentes. Estos ejercicios se realizan para entrenar a los usuarios en la correcta gestión de estas situaciones, tanto sanitarias como emocional. Tras cada simulacro se efectúa un informe de valoración. A modo de demostración a la ciudadanía, esta actividad de aprendizaje se realizaba durante las fiestas patronales. Y un día, en principios del año 2000 y poco, pues algunos voluntarios de Cruz Roja llaman a mi puerta y me dicen: Manolo, si puedes, te necesitamos. Habían pasado muchos años, yo ya tenía 35 o 36 años. Me dijeron que la situación se había quedado Cruz Roja de Alfaro, la asamblea, descabezada porque había dimitido el presidente, no se podían convocar elecciones y me invitan eso, a que les digo que me lo pienso, que quiero ver cómo está la situación. Y bueno, y al final di el paso y ahí fue cuando volví de presidente de la asamblea. No era formalmente presidente, era delegado especial, que es una figura cuando no eres elegido por un medio democrático votado, y estuve 4 años de delegado especial. Y me encontré una situación cuando llegué y trabajé con todo el equipo de dirección que nos juntamos, pues unos encargados de unas cosas, otros de otras, Sergio Galdámez, Ángel Martínez Ladrón, Mari Carmen Ovejas, Miguel Ángel Ladrón de Guevara, Antonio Espinosa, bueno, y algunos más que ahora mismo tendría que parar un poco a recordarlo. Cuando estoy ahí, pues asumo que hay un montón de personas que están esperando a que yo dé lo mejor de mí mismo para que la situación reflote, que salga del estancamiento al que había llegado, y ahí es donde, bueno, pues puse toda mi energía y tuve que negociar con todos los ayuntamientos, con los clubes deportivos, con todos los que participábamos prestando servicios, con los trabajadores sociales, con el ayuntamiento, con la asociación del Alzheimer, que hicimos convenios de colaboración para prestarles los vehículos. Bueno, pues ahí yo iba con una libreta y en mi tiempo libre cualquier idea que se me iba ocurriendo que pudiera servir para Cruz Roja, yo me la anotaba y luego trataba de desarrollarla pues con el equipo de trabajo que estábamos allá. Cruz Roja sobre todo es juventud. Ha habido algunas personas mayores, pero la base fundamental de voluntarios es joven, ¿no? Entonces ha sido un canalizador de
de toda esa energía joven con ganas de participar y ser parte activa de Alfaro. Se han hecho muchísimas cosas, la participación en las carrozas, o sea, ya no se concibe un desfile de carrozas de fiestas de Alfaro sin una super carroza. Y entonces veo que en temas de búsqueda de empleo, de ayudas a la educación de personas inmigrantes, en fin, hemos hecho muchas campañas de juguetes para los niños con pocos recursos económicos para que en Reyes no les faltara el juguete. Procuré mejorar los servicios sociales. Durante mi mandato se estableció la plaza fija del trabajador social, que hasta entonces no lo había sido, se hizo fija. Procuré mejorar la vida de los voluntarios de socorros y emergencias, asegurarse de que todos buenas equipaciones, de que los vehículos estuvieran en condiciones, de que los servicios que fueran largos tuviesen siempre un bocadillo y una bebida, que vamos, pues lo que creo que debía hacer. La verdad es que ahí nos involucramos, creo que dejamos Cruz Roja después de esos 4 años bastante mejor que como lo habíamos encontrado 4 años antes, y cuando concluí mi periodo de 4 años, que era el nombramiento, me invitaron a que me presentase a las elecciones y dije que no. Y entonces bueno, pues me sustituyó Luis Calvo, que además de amigo me pareció una persona fantástica, para que no podía dejar mejor sustituto que Luis Calvo, sin ninguna duda. Bueno, yo llegué a Cruz Roja porque, estando en la tienda de mi mujer, se presentó Sergio, que era el secretario en aquellos tiempos, y me dijo: Luis, hemos pensado que tú en la Cruz Roja podrías ser un buen presidente. Y digo: oye, un buen presidente yo soy socio de la Cruz Roja, pero presidente para llevar la institución como tal, es que no la conozco. Yo conozco porque he tenido algunos chavales que he tenido amigos míos y los he visto cuando he pasado y hacen guardias, pero lo que es el funcionamiento de la Cruz Roja, yo no tenía ni idea de ella. Entonces, después de hablar con el Sergio, hombre, que puedes llevarlo y tal, Sergio intentando convencerme, pero yo dije: no, pues espera, pues tengo que hablar con mi mujer, porque eso, al fin y al cabo, lleva horas, bueno, pues ahora, pues seremos presidente de Cruz Roja. Así llegué yo a Cruz Roja, sin tener conocimiento de la institución de ningún tipo. Y nada más llegar yo a la Cruz Roja, llevaría un mes o algo así aproximadamente en la Cruz Roja, me dicen: oye, que tienes que ir a recibir la ambulancia. ¿Cómo recibir la ambulancia? Sí, es que el anterior presidente, Lucero, había hecho las gestiones para que nos dieran una ambulancia a través de Ibercaja. Y claro, Lucero ya no estaba presidente, entonces el que tuve que ir a recibir la ambulancia, del primer acto que hice en la Cruz Roja, digamos, más solemne o más fuera de la casa, fue ese, recibir la ambulancia que nos donó en aquella ocasión Ibercaja de Zaragoza. Después de esto, el primer acto que fui, pues nos tocó hacer también enseguidita, porque fue en el año 2008, los 25 años de la sede actual que tenemos en Cruz Roja. Y entonces pues eso, celebramos pues eso, los 25 años con exposiciones en el ayuntamiento, charlas por parte del presidente autonómico y más personas. Vino el coro sinfónico de La Rioja a actuar en la iglesia del Burgo, recuerdo yo. Vino también Álvaro de Marichalar con su libro que presentó hoy, Rumbo al Horizonte Azul, porque este Álvaro de Marichalar tenía muchísima amistad o parentesco con Pilar San Baldomero, muy ligada a nuestra institución en Logroño. También tengo que recordar la herencia de don Jesús Aznar, que fue una herencia que fue a la casa una ayuda económica importantísima, porque aparte del dinero que tenía en el banco, que eran 200.000 euros, colocado al 6%, que eso sí que me acuerdo perfectamente, pues nos dejó todas las tierras que tenía él, porque este señor era agricultor, nos dejó también la casa en herencia y nos dejó también algunas cosas por ahí más sueltas. Y todo ello fue porque a mí me dijeron que por qué, yo me interesé el por qué había sido todo esto. Y es que el hombre tenía su madre que era ciega y los voluntarios de Cruz Roja iban todos los días a la señora a asearla, a levantarla y a meterla en la cama. Entonces él, en agradecimiento a todo eso, nos dejó todo lo que tenía el hombre, nos lo dejó a la Cruz Roja. Tengo que decir también que fuimos unos de los pioneros
en adquirir y tener sillas de ruedas, andadores, muletas, cosa que en nuestra sede, cosa que luego se fue ampliando a todas las sedes provinciales. Pero fuimos los primeros que implementamos pues para ayudar a aquellas personas. Yo tengo una operación, me hace falta una silla de ruedas, me hace falta una cama, me hace falta, pues todo eso lo teníamos en Alfaro. Que como teníamos dinero y queríamos ampliar la sede, compramos la casa colindante con la Cruz Roja que da a la avenida José Antonio. Una casa que hace también esquina como la Cruz Roja, que se podía entrar a planta llana, con la idea de ampliar nuestra sede, porque ya llegaba un momento que ya todas las cosas en la sede no nos cogían. De hecho, muchas de las cosas que había en la sede se trasladaron a la casita que nos dejó este señor Aznar. Entonces, claro, pues empezamos con las ideas. Se compró por fin la casa, que nos costó comprarla, pero la llegamos a comprar. Nos costó luego mucho tiempo para derribarla, hicimos los proyectos correspondientes para ello y por fin ya desde Logroño nos autorizaron a tirar la casa. Después hicimos el pregón de fiestas, yo fui nombrado, Cruz Roja fue nombrada pregonera de las fiestas y como presidente pues a mí me tocó hacer el pregón en la Plaza de España. ¿Cómo llegó esto? Esto sí que me llegó también a sorprender. No es que me sorprendiera a mí cuando me llamaron para presidente de la Cruz Roja, me impresionó cuando me llamó la alcaldesa, que yo estaba en Logroño, y me dice, Luis, tienes que venir a hablar conmigo al ayuntamiento. Y yo, claro, era viernes y el ayuntamiento abría el lunes. Entre esos días yo pensé, bueno, se me pasaron por la imaginación, qué sé yo, qué montón de cosas. El hacer la casa, el darnos una subvención que tanto le habíamos pedido, el darnos una ambulancia que le habíamos pedido, y todo eso. Y lo que menos me imaginaba yo es que me iba a decir, Luis, te vamos a nombrar pregonero de las fiestas de San Roque. Bueno, dije, pero y yo tengo... Dice, sí, tú eres el ideal, tú puedes hablar directamente delante de la gente, no vas a tener ningún problema, te vamos a arropar todos. Y me puse pues a trabajar, a hacer el pregón. Me leí toda la historia de la Cruz Roja, que es amplia, ¿eh? Todos los archivos que tenemos, que por desgracia en Alfaro hay muy pocos archivos, hay muy pocas actas que se puedan sacar y decir, esto era la Cruz Roja, no, hay muy poca cosa. En la sede tenemos muy poca cosa. Pero claro, hablando con unos, con otros informativos, gente que había estado en la Cruz Roja, pues saqué una poca información para hacer y ligar un poco cómo llegó o cómo se presentó la Cruz Roja, o lo que hacía la Cruz Roja en Alfaro. Bueno, pues a raíz del pregón, y que tantas veces la alcaldesa, cuando me respondió a mí en el pregón, nos dijo públicamente, Luis, y tendrás una ambulancia. Bueno, pues yo dije, bueno, hemos conseguido lo que queríamos, vamos a tener una ambulancia. Entonces empezaron las conversaciones con los 3 ayuntamientos y colaboraron Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto y Alfaro a la compra de esa ambulancia y de hecho van los escudos de los 3 ayuntamientos, van grabados en la ambulancia citada. También puedo recordar y recuerdo con mucho cariño los cursos de primeros auxilios que nos daba Pilar Milagro y que ahí nos formábamos todos. Yo fui uno de los primeros que hice el curso de primeros auxilios porque no lo tenía. La Juventud de Cruz Roja es un capítulo muy importante porque los chavalitos jóvenes pues se van acercando a Cruz Roja, la van conociendo, van teniendo actividades, porque claro, yo con mucho orgullo tengo que decir, la Juventud hacía las carrozas. Y si yo he estado de 12 años de presidente, ha habido 9 primeros premios. En Alfaro 9 primeros premios. Subíamos a Logroño. En Logroño nos dieron también un primer premio, no recuerdo el año, pero fue el primer premio. Sí que me recuerdo que fue el año que nos pusieron la denuncia en la carretera por llevar un talabarte. Eso sí. A finales de agosto de 2020, debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19, una enfermedad que produce un síndrome respiratorio agudo grave que provocó el confinamiento de la población en sus domicilios para prevenir los contagios, en Alfaro se realizó el mayor despliegue de recursos humanos y materiales de los servicios de emergencias de La Rioja para realizar pruebas de PCR, un tipo de pruebas de diagnóstico para detectar el patógeno en la cadena genética humana y poder disponer de datos del porcentaje de infectados por el virus. Más de 100 voluntarios de Cruz Roja y profesionales de Rioja Salud organizaron un verdadero parque de emergencia sanitaria en Alfaro y actuaron durante 3 intensos días, a más de 16 horas diarias de trabajo y realizaron más de 5.000 pruebas PCR a la población, en sus propios vehículos y a pie.
Con el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, el confinamiento que se decretó, que previsiblemente iba a durar tan solo 15 días, pero que sin embargo se acabó extendiendo aproximadamente durante 3 meses, provocó que muchas personas se quedaran sin trabajo y sin recursos. Muchas empresas de la Ribera y otras poblaciones riojanas y numerosas personas anónimas donaron alimentos para su posterior reparto a familias necesitadas. Se repartieron más de 30.000 kilos de ayuda. El 26 de noviembre de 2023, en Logroño, más de 400 personas asistieron al acto central de conmemoración del 150 aniversario de Cruz Roja en La Rioja y el Día del Voluntariado. Durante su celebración, a la que asistió el presidente de Cruz Roja Española, don Javier Senent, se entregaron placas de reconocimiento a diferentes personas y entidades de La Rioja. Además, con motivo del Día del Voluntariado, se entregaron los tradicionales gorditos a 21 personas. 2 voluntarios de Alfaro fueron reconocidos por su intervención en la pandemia.